Ahora sí, estuvo. Bendito sea Dios. La enseñanza que vamos a compartir con ustedes se llama del avivamiento a la adoración. Así, del avivamiento a la adoración. Y yo quiero empezar con una lectura que está en el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y dice así: el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu malo, enviado por Yahvé, lo atormentaba. Los servidores de Saúl le dijeron: un mal espíritu de Dios te produce esos sustos. Basta con que nuestro Señor lo ordene, ya que tus servidores estamos para atenderte, y buscaremos a un hombre que sepa tocar la cítara. Y en cuanto se deje caer sobre ti el mal espíritu, él tocará y tú te mejorarás. Saúl dijo pues a sus servidores: búsquenme a un hombre que sea un buen músico y tráigamelo. Uno de los servidores pidió la palabra y dijo: conozco a un hijo de Jesé de Belén que sabe tocar música. Es un muchacho valiente, un buen guerrero, es inteligente, buen mozo, y Yahvé está con él. Saúl mandó a uno de sus mensajeros donde Jesé para que le dijera: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Jesé tomó un pan, un cuero de vino y un cabrito, y se lo mandó a Saúl por intermedio de su hijo David. Así fue como David llegó a la casa de Saúl y se puso a servirlo. Saúl lo quería mucho y David llegó a ser el que llevaba sus armas. Saúl mandó a decir a Jesé: dale permiso a David para que se quede a mi servicio, porque me cae muy bien. Y así, cuando el Espíritu de Dios maltrataba a Saúl, David tomaba la cítara y la tocaba. Eso le hacía bien a Saúl. Se sentía aliviado y el mal espíritu se alejaba de él. Palabra de Dios. ¿Quién era David? David era primero el hijo de Jesé. Y segundo, era un pastor de ovejas, pero sabía tocar la cítara. Entonces, tercero era músico. Y entonces, dentro de esa cualidad musical, él tenía otro elemento que deberíamos tener todos los servidores de la renovación carismática. ¿Cuál es ese elemento? Un elemento espiritual, una fuerza espiritual tremenda. Porque la cítara tocada sola no iba a espantar un mal espíritu, ¿verdad? No. Sino era por quién la tocaba y cómo la tocaba. Y qué había dentro de esa persona para poder ahuyentar un mal espíritu. Y esto se lo leo para que sepamos, ustedes y yo, que los músicos dentro de la renovación no son solo expertos en música, sino que son guerreros espirituales. Apúntelo por ahí. Usted como músico es un guerrero espiritual. Está aquí, está en los grupos de oración para espantar los malos espíritus. Pero usted tiene que estar también, como dicen los americanos, you got to get rid of them too. Usted tiene que espantar sus malos espíritus usted mismo, ¿verdad? Usted tiene que salir de ellos, porque si no va a ir a contaminar en vez de ir a batallar. Entonces, esa es una primera cualidad del músico. Y le quiero compartir otra lectura para que entendamos esto de guerra espiritual. Y esta está en el libro de Crónicas, el capítulo 20, es segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas. Y dice así: al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo: escuchen, Judá y habitantes de Jerusalén, tengan confianza en Yahvé su Dios y estarán seguros.
Tenga confianza en sus profetas y triunfarán. Después, habiendo conversado con el pueblo, dispuso a los cantores de Yahvé y a los salmistas que marcharan al frente de las tropas vestidos de ornamentos sagrados. Alaben a Yahvé porque es eterno su amor. En el momento que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé preparó una trampa en que cayeron los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir, que habían venido para atacar a Judá. Pues los amonitas y los moabitas se echaron sobre los habitantes de los cerros de Seir para destruirlos y acabar con ellos. Y cuando acabaron con ellos, se mataron unos a otros. Palabra de Dios. Miren la primera cosa que dice aquí. ¿Qué hizo este rey de Israel, Josafat? Dice que él puso al frente. ¿A quiénes? Salmistas y cantores. Ahora entonces le vamos a cambiar el nombre a los músicos, a ustedes que se han presentado como músicos aquí. Ustedes, la aspiración que deben tener es llegar a ser salmistas y cantores. ¿Cuál es la diferencia entre un músico y un salmista y cantor? El músico usted lo encuentra en el mundo, ¿sí o no? No hay mucha gente en el mundo que son músicos, y buenos músicos. Pero ya cuando los introducimos en el grupo de oración, cuando los traemos a la misa, tienen que pasar de músico a salmistas y cantores. Porque ¿a quién le están cantando? A Dios. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el objetivo de su canto? La batalla espiritual. Entonces ya es diferente. El músico que está en el mundo, ¿qué hace? Graba bien, hace buena música y todo esto para divertir a la gente del mundo, divertirlos. Para después que le graben video y saquen muchos likes. Para vender los CDs, si existieran ya ni los CDs, pobrecitos, los músicos los han matado de hambre porque los CDs ya no se le venden, ¿verdad? Para, digamos, en esas plataformas que hay, no menciono ninguna para no hacer propaganda, esas plataformas que hay donde usted pone su música, allí le manden la platita, ¿verdad?, a la casa. Eso hacen los músicos del mundo. Para hacer giras y presentaciones, viene ya a sacar buena plata. Ese es el objetivo de un músico del mundo. Pero entonces el cantor y el salmista, que están en las cosas del Señor, el objetivo es cantarle a Dios. Y a través de cantarle a Dios, dice aquí, que ellos van a salir con alabanzas y gritos a Yahvé, el Dios de Israel. Y entonces al cantarle y alabar a Dios, hacen el combate espiritual. Y como vimos en el caso del rey Saúl, o sea, lo que David estaba haciendo, espanta a los malos espíritus. Entonces, y hace la guerra contra los que le hacen la guerra al pueblo de Israel. En este caso, hace la guerra contra los que le hacen la guerra al pueblo de Dios, a la iglesia. ¿Y quiénes son esas gente que le hacen la guerra a la iglesia? Muchos, inclusive entre ellos músicos. Ustedes cada día más van a ver cantantes que hacen primero música. Y de eso viene de hace rato, ¿de acuerdo? No podemos decir que es la música moderna únicamente. La música de atrás viene diciendo cosas en contra de la fe. Si no, usted viera una canción que dice, ¿verdad? Son canciones viejas que decía, aunque me cueste la vida, ¿verdad? Sigo buscando tu amor, dice por ahí una canción. Y dice, aunque me quiten mi credo, mi religión, cosas por estilo, dicen muchas canciones. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el respeto y el miedo hacia Dios. Es una canción vieja. Mire lo que está hablando, aunque todo me niegue el respeto y el miedo hacia Dios. O sea que los compositores del mundo andan hace rato haciendo canciones en contra de la fe. ¿De acuerdo? Hay un cantante por ahí que es famoso, que hizo, aunque deje mi credo y mi religión, yo te voy a seguir. A una mujer, imagínense. ¿De acuerdo? Y ni qué decir de otras músicas por ahí, otras canciones. Entonces, ellos le están haciendo la guerra a Dios y nosotros tenemos que hacer la guerra a ellos. A los músicos, a los que andan planeando contra la iglesia, en contra de la fe. Tenemos que hacer la guerra. Y además la guerra espiritual con las personas que llegan al grupo de oración.
Porque esa gente vienen cansadas, vienen contaminadas, vienen llenas de espíritu del mundo, o sea, lo que se llama inmundicia. Vienen llenos de inmundicia. Entonces, todo esto tiene que la gente salir de eso durante el grupo de oración. Entonces, dice aquí que los músicos estaban al frente, ¿sí o no? Lo pusieron al frente, o sea, a los cantores y a los salmistas. Y en el grupo de oración, ¿quiénes están al frente? También los cantores y los salmistas. Están al frente que cuando llega la persona, lo primero que oye, desde afuera ya está oyendo la música. Y ya va caminando como que medio con gusto, ¿verdad? Para entrar. Por eso es que el músico es del frente. Es muy importante. Entonces va a ser guerra espiritual. Ahora les voy a presentar a ustedes algo que hace muchísimos años me tocó a mí participar en un taller para músicos, o sea, para cantores y salmistas, que lo hizo el fenecido Almirca Segovia, famoso cantautor católico de Guatemala. Ya falleció, pero era un tremendo recolectando música católica por todo el mundo y poniéndola junto. Y él era un hombre orquesta, le llamamos nosotros, porque él tocaba su keyboard y junto allí la flautilla, o sea, como decir, una armónica, y daba con los pies a lo que era la percusión, y él solo hacía un músico grandísimo. Pero era una persona de fe. Y eso es lo importante. Y compuso muchas buenas canciones. Busquen por ahí a Amílcar Segovia en su YouTube, van a encontrar las canciones de él. Y él nos dio un taller que se llamaba así, desde el avivamiento a la adoración. ¿Y por qué yo participé en ese taller si no era músico, ni cantante, ni salmista, ¿verdad? Ni cantor. Yo participé porque era encargado de una zona y estaban convocados todos los coordinadores de zona, todos los coordinadores de grupos de oración. Y ahí estaba yo. Y mi esposa también, que estaba en un ministerio de música. Y en ese taller él nos enseñó cosas que yo quiero compartir con ustedes hoy, dedicado a su memoria. El avivamiento es la puerta de entrada al grupo de oración en cuanto a música. ¿Por qué el avivamiento es la puerta de entrada? Porque la gente viene al grupo de oración cansado del camino, ¿verdad? Viene sediento y viene lleno de inmundicia, como dije antes, con estrés, todas esas cosas. Entonces el avivamiento, que es la música movida, es la que va a tratar de sacar a la persona, o sea, conectar con esa persona inmediatamente y meterle en un espíritu de alegría, de fe, de amor, de camaradería. Por eso esas canciones que son muy originales de la renovación carismática desde un principio, son canciones que han permanecido, ¿verdad? Y son canciones para mover un poquito a la gente. Que levante las manos, que mueva para acá, que mueva para allá, que dé la vueltita y cosas por el estilo, ¿verdad? Ahora bien, pongan atención en esto. Este avivamiento es algo que debe formar parte de los primeros 5 a 10 minutos del grupo de oración. No puede pasar de ahí. Yo he visitado aquí grupos que yo he contado con el reloj, se han pasado media hora en avivamiento. Y he visitado grupos que antes de la predicación me han invitado a predicar y antes de la predicación, exactamente antes, estaban avivando el público, o sea, estaban en canciones de avivamiento. Entonces yo en mi particular decía, pero ¿y cómo esto? Ahora yo los voy a aburrir, porque ellos los estaban divirtiendo. Entonces ahora yo con la predicación los voy a aburrir y suena así porque la gente se sienta y comienza a bostezar y cosas por el estilo, porque le van a predicar. La predicación es como el aburrimiento. ¿Por qué? Porque no se pasó por el paso intermedio antes de llegar a ese lugar que es el lugar santo. En el grupo de oración, el lugar santo es la predicación, la enseñanza. Ese es el lugar santo. ¿Y de qué le estoy hablando? Ustedes llegan al templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén iba el pueblo caminando montaña arriba. ¿Y qué iba cantando? ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! O sea, ellos iban con eso. Y el rey David decía, de acuerdo, cuando yo andaba al frente de la tropa, del grupo que iba alabando al Señor, en montaña arriba para Jerusalén. Jerusalén, ciudad compacta, ciudad santa, que nos está llamando. O sea, ese era el avivamiento.
de rey David y de los que eran cantores en ese tiempo. Va animando al pueblo. Por eso en la misa, ¿con qué se empieza? Siempre con una canción movidita, ¿verdad? Para alegrar al pueblo. A menos que sea Cuaresma o algo por el estilo, ¿verdad? Pero siempre una canción movidita. O sea que esto es bíblico. No solo inventó la renovación, esto es bíblico. La alegría para hacer que la gente llegue a la casa del Señor. Entonces después de esto, pasado los 5 o 10 minutos, y es muy importante esto, miren, a veces hacen unos popurrí larguísimos, con una instrumentación tan fuerte que el contenido de la letra no se escucha ni se entiende. Eso hay que tener cuidado. Porque el objetivo de este avivamiento no es solo mover a la gente con la música, sino también que ellos comiencen a repetir estribillos de salmos. O sea, que comiencen a alabar al Señor de alguna manera. Ese alabaré es parte de eso, ¿verdad? O sea, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, ¿sí o no? Entonces estamos introduciendo allí palabras que ya son de alabanza en el mismo avivamiento. Esto es muy importante porque a veces los músicos se preocupan mucho por traer toda la instrumentación, como decía el hermano ahorita, cuando apenas con las palmas es suficiente, ¿verdad? Entonces la instrumentación la ponemos en la medida en que ayude a avivar al pueblo, pero no en la medida en que demostremos que somos muy buenos músicos. Porque si no, estamos cayendo en lo mismo que cae el mundo. Musicón, pero nada de... Yo he ido a grupos de oración aquí, y yo no le voy a señalar con el dedo a nadie, porque no, que oiga, eso era un musicón, y tenemos que tener cuidado en el ritmo que escogemos. La renovación, ella misma, generó un ritmo, y ustedes saben cuál ritmo es, ¿verdad? Eso era todo. Pero ahora le metemos que reggaetón, que quebradita, que no sé qué. No, eso no es necesario, mis hermanos. Solo escucha la gente por ahí. Los músicos que graban canciones religiosas con esos ritmos, lo graban para completar su CD o lo que fuera, o porque los que están allí le asesoran con esto. Y es bueno en el sentido de que al que le guste, digamos, la bachata, al que le guste el reggaetón, escucha algo de Dios durante escucha eso. Pero le voy a decir algo. Yo he comprobado, tú le pones a una gente que se esté dando unos tragos, o en una fiesta, usted pone canciones del Señor. Puede ser la música más movida y la gente se siente mal. No la baila, no la disfruta. Porque el que va allí va con su mente ya de hacer su desorden, ¿verdad? Y entonces dice, están hablando del Señor como que me da, o sea, como que le pone un respeto. Eso es lo que yo he vivido. Y una vez me quise hacer DJ del Señor. Entonces en los 15 años y en las bodas, yo me iba con toda mi música cristiana para ponerla y la gente como que ni se paraban a bailar. ¿Por qué no? O sea, como que ellos decían, no, eso es de la iglesia y aquí queremos cosas del mundo porque estamos en el mundo. Bueno, pues lo dejamos a cada cual con lo suyo. A mí me encanta la música. Me encanta oír diferentes ritmos, pero me encanta oír la letra. Si la música ahoga la letra, ya fracasó. Ya fracasó porque son, antes que nada, cantores y salmistas, antes que músicos. Esto es muy importante. Entonces, el avivamiento, primero 10 minutos. Si le doy la secuencia de un grupo de oración, que ya hemos hablado en otras reuniones con ustedes, la primera cosa sería, por ejemplo, antes de empezar el grupo de oración, parece de invocación o convocación, si ustedes quieren, una convocación a la Virgen María, porque ella es la mamá y es la maestra y es la reina del aposento alto. Ella es la que estaba allí recibiendo a todos los discípulos y apóstoles en el aposento alto. Y ella es, decimos nosotros los católicos, la esposa del Espíritu Santo. ¿Y cómo usted va a darla afuera, la esposa del Espíritu Santo? No la va a invitar al grupo de oración. La invitamos de primero con un Ave María, con un Ángelus y alguna vez hasta si hay tiempo hasta con un rosario. Esto antes de empezar el grupo. Y una vez empieza, entonces entramos
en las que son las secuencias de todo el grupo de oración. La primera es la oración inicial que ustedes llaman. En esa oración inicial le damos gracias a Dios por convocarnos aquí, por invitarnos a este lugar. En esa oración inicial hacemos una especie de sellamiento de ese lugar con la sangre de Cristo y alejamos en el nombre de Jesús todos los espíritus de distracción, etcétera, que puedan haber. Esto es importante, que puedan traer las personas, toda la contaminación que las personas puedan traer. Entonces, tiene que haber alguien que esté dirigiendo. Miren, de entre el músico y el que dirige, o sea, el animador, ahí es que está el éxito del grupo de oración. Entre los cantores y salmistas y el que dirige. ¿Saben por qué? Porque ellos son ahora mismo los del frente. Hoy deberían estar aquí reunidos con ustedes, los animadores. Yo me voy a reunir con ellos después. Pero los animadores son los que llevan el grupo de oración. Atiéndame esto. No los músicos, cantantes o salmistas. Ustedes son el apoyo de ellos. Yo te lo digo porque he visto a los músicos a veces dirigiendo el grupo de oración desde la guitarra, desde el piano, de donde sea. Y no se callan. Y se sobreponen encima del que está animando. Yo fui a un grupo de oración y no digo dónde porque puede estar muy cerca. Que yo le dije al final a los músicos, ustedes están mal porque ustedes no le están dejando al animador hacer su trabajo. Los interrumpían a quien estaba animando. Y le encimaban la música encima. El que estaba animando tenía que gritar a todo pulmón para oírse. Y eso se oía como una cosa horrible. Imagínense uno que llega que dice, pero se están peleando aquí los músicos con los que están animando. Y entonces ese no es el objetivo. Se va mal el que llega y ve ese ambiente. Entonces, el músico es para seguir. Yo fui a un grupo de oración aquí que me encantó. Me tocaba exponer el Santísimo. Y el músico, o el que estaba dirigiendo el ministerio de música, estaba todo el tiempo pendiente de lo que yo estaba haciendo. Y yo soltaba la voz, o sea, agarraba el micrófono, lo ponía hacia abajo y él empezaba con la música. Cuando estaba a mitad de música, me miraba como diciendo, entre usted ahora. Y entraba yo y hacía unas alabanzas o unas oraciones, y entonces cuando yo sentía que ya estaba hecho lo que iba a hacer, entonces entraba el músico. Y eso es lindo, una armonía bella. La gente se va bien contenta. Pero si hay una pelea entre el músico y los animadores, eso se oye como que un pleito de patio, ¿verdad? ¿Quién sabe de dónde? Entonces, ahí viene el avivamiento. Del avivamiento pasamos ¿a dónde? A la alabanza. Ese es el segundo paso. Entonces, el pueblo de Dios subía el monte de Jerusalén, ¿verdad? Subía la montaña. Y entonces cuando estaba llegando al templo, había un primer lugar en el templo, o sea, un primer espacio, ¿verdad? Que se llama el atrio. El atrio. Entonces, iba subiendo en avivamiento, en algarabía. Cuando llegaba ya al atrio, que es el primer lugar del templo, entonces empezaban las alabanzas. Se alaba al Padre, se alaba al Hijo, se alaba al Espíritu Santo. Se alaba a Dios uno y a Dios trino. Estamos entonces en el tiempo de la alabanza. ¿Y cuál es la música de la alabanza? ¿Cuál es la música propia para alabar? ¿Qué ustedes creen que es? ¿Avivamiento o meditación? Meditación, exacto. Tenemos que pasar entonces a la meditación. O sea, música de meditación. Esa que acaban de cantar, digno de alabar, etcétera, ¿verdad? Va en esa línea. Porque vamos ahora al pueblo que lo levantamos un rato, que le hicimos sacar el estrés. Entonces ahora lo vamos a ir metiendo en el lugar santo. Pero antes del lugar santo, ¿sabes qué había en el atrio? En el atrio había tinajas de agua para lavarse. Entonces por ahí pasa la oración del perdón, por ahí pasa la alabanza y por ahí pasa la invocación al Espíritu Santo, que es untarse de esa agua para lavarse. Para entonces después pasar al lugar santo, que es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? El lugar santo es la palabra de Dios en el grupo de oración. En la misa, ¿cuál es el lugar santo? La Eucaristía es el lugar santo.
Es más, nosotros decimos lugar santísimo, que Jesús en persona. ¿De acuerdo? En el grupo de oración Jesús está presente en el grupo que se está congregando, en la congregación. Yo estaré donde haya dos o más reunidos en mi nombre, dijo Jesús. Ahí está. Pero cuando se lleva la palabra, Él está presente en la palabra. ¿De acuerdo? En el grupo de oración. Entonces ese es el lugar santo. Y en ese lugar santo hay que preparar al pueblo para poder entrar a ese lugar santo. Entonces las alabanzas van en ese sentido. Y 1 minuto o 2 minutos antes de pasar a la palabra de Dios tiene que haber silencio. 1 o 2 minutos. Porque es para que el pueblo diga, aquí ya vamos para adentro, para el lugar santo, a la palabra. Pero si en ese momento estamos todavía con el avivamiento, ¿qué va a pasar? Lo que yo le dije antes, la gente va a decir, ay, ya llegó el diácono a aburrirnos ya con sus cosas. No, o sea, estamos entrando al lugar santo. Y esa es la palabra. Después, sin el grupo de oración, que debe haberlo, aunque sea cada 2 meses, hay la presencia del Santísimo. O sea, traemos el Santísimo al grupo de oración. Deben pedir permiso ustedes o los coordinadores para que llegue un diácono o un sacerdote a exponer el Santísimo. Entonces entramos al lugar santísimo, adoración pura, adoración. Entonces, si no hay esto, entonces el que está dirigiendo la palabra o la enseñanza hace una oración de sanación o una oración respectiva a la palabra de Dios, o la puede dirigir también alguien del ministerio de intercesión. Una oración en la cual el poder de Dios se comience a manifestar y a sanar heridas, a sanar físicamente a las personas allí presentes. Y entonces este se considera el momento fuerte. Porque lo que decimos en el canto, ¿cuál es? Cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Hay sanación, liberación. Entonces, mis hermanos, si en sus grupos de oración no hay ni sanación, ni liberación, ni se siente la bendición, y la gente no sale contenta, y la gente no sale fuerte para seguir combatiendo al enemigo, entonces tenemos que preguntarnos qué está pasando. ¿Entiendes? La primera es la obediencia. Yo acá estoy como director espiritual, pero en realidad yo no voy a andar con un látigo ni con un mazo dándole mazazo y latigazo a la gente para que hagan las cosas. Ustedes son adultos en las cosas del Señor y a ustedes le cabe, como pasó aquí con el rey Josafat, ¿verdad? Con él dijo, al frente, los cantores y los salmistas. ¿Qué ustedes creen que ellos hicieron? Se pusieron al frente. O sea, que está la obediencia también. Y le voy a decir algo. El que obedece no se equivoca. Y segundo, el que obedece es bendecido. Yo aquí ya he comenzado a trabajar con algunos grupos y se han metido en esa línea de hacer caso. Y ya se está sintiendo la bendición. Se está sintiendo el poder de Dios, la unción se está sintiendo. Y no porque yo lo haya dicho, sino porque estamos en armonía, donde el pueblo se une en la fuerza del Espíritu Santo comienza a actuar más tremendamente. Entonces, vamos en el futuro, a ir observando los grupos de oración, a ir observando los ministerios de música, y los que estén llevando esta línea que le estamos sugiriendo, son los grupos que vamos a tomar en cuenta para llevar afuera a otras diócesis a ministrar también. Porque no vamos a llevar a alguien que esté en desobediencia y que esté haciendo las cosas como quiere para entonces distorsionar para otro lado. No, a los que están haciendo las cosas como va. Y esto es importante dentro de este trabajo de ir creciendo nosotros en espíritu y en verdad. Ahora bien, salmistas. Ya le voy a decir salmistas a ustedes. ¿Qué sería un salmista? En definitiva, ¿qué sería un salmista? Alguien que no solo agarra un canto y canta lo que compuso alguien, sino que es capaz de poner palabras propias al canto. ¿Hay algunos de los cantores que están aquí que ya van por esa línea? ¿O de los músicos? Entonces, si no, prepárense. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que cuando el Espíritu llega, dice, Él pondrá palabra en nuestra boca. ¿Se acuerdan? Son cantos inspirados, dice San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo cantaré
lo que pongas en mi boca. ¿Se acuerdan de esa canción, esa alabanza? Entonces, ¿qué es lo que va a poner en mi boca? Aunque usted ensaye, aunque usted haga una buena música, si el Espíritu Santo no lo utiliza a usted con palabras específicas para ese momento y para esas personas, entonces quiere decir que no estamos en esa línea de dejar que el Espíritu nos mueva. Yo he conocido músicos muy buenos que comienzan a cantar y ahí va saliendo palabras que el Señor va poniendo en su boca. Y esto se siente una unción tremenda. Una vez un músico, que ni buen músico era ni buen cantante, porque aquí no se trata, miren, aquí dice cuando escogieron a David, dice que era buen músico y buen mozo. Aquí no lo vamos a clasificar así. O sea, ustedes porque sean buenos mozos no van a ser clasificados para el grupo de oración, para el ministerio de música. Esa no va a ser la condición. La condición será que sean gente ungidas del Espíritu Santo. Le voy a contar una anécdota. Una vez andábamos con un músico y nos fuimos a otras diócesis, etcétera, a ministrar en grupos de oración que nos invitaban. Y nos preparábamos bien en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, y era una cosa, pero que hacíamos un esfuerzo grande porque nos habían invitado fuera. Y cuando íbamos a esos lugares, el Espíritu se movía tremendamente. Y cuando veníamos, el músico que andaba con nosotros dice lo siguiente: oye, esta unción, qué tremenda unción. A mí no me gustaría que se nos fuera esta unción. Yo quisiera que esta unción permaneciera con nosotros. ¿Sabe qué yo le contesté? Se va a ir. Se va a ir. Y él se sorprendió así y yo le dije, sí, se va a ir. ¿Sabe por qué se va a ir? Porque somos de barro nosotros. Y porque estamos en guerra espiritual y el enemigo no se va a quedar contento. Si no, ustedes me lo dicen. Si a mí me pasa, yo no sé si a mí solo. El día que yo hago una predicación o una enseñanza bien fuerte, que la gente sale bien contenta, que se sintió que había unción, yo me espero cuando llegue a la casa algo va a pasar. A través de la esposa, de los hijos, en el trabajo al día siguiente, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Te va a atacar. Y si no estamos preparados, entonces la unción se va, porque el Espíritu no va a permanecer en quien no está ministrando y en quien no permanece en el amor de Dios. Jesús lo dijo: el que me ama a mí, cumple mis palabras, que cumple mis palabras, mi Padre y yo vendremos a él y permaneceremos en él. O sea que para que la unción permanezca, usted tiene primero que estar en acción. En acción. Si está sentado en la casa, no. Por eso yo le digo a los músicos, no solo vayan al grupo de oración a ministrar. Váyanse a una casa, váyanse a donde haya un novenario, vayan con la guitarrita y toquen ahí, el Espíritu se va a manifestar también. Porque a veces nada más queremos estar donde hay grupos grandes, donde hay un evento grande. Ahí sí queremos estar. Ustedes dirán, lo que son encargados de ministerios de música. Cuando hay un evento grande, todos los músicos aparecen. Cuando hay un grupito de oración por allí o una actividad en una casa, ahí da brega conseguir a un músico. Porque estamos con una mentalidad diferente a la que el Espíritu quiere. Ahora usted, dispóngase a ir donde el Señor los mande. Aunque sea la casa de doña fulana, que van a hacer un novenario, o que van a hacer una oración para alguien que está enfermo, y ahí hayan 3 gatitos, vaya. Porque ahí lo va a usar el Espíritu y va a haber continuidad de la unción. Va a haber continuidad de la unción porque usted se está dejando usar por un lado y por otro. Esto es muy importante. Entonces, necesitamos músicos, salmistas, cantores. Número 1, preparación personal. ¿Qué es la preparación personal para poder hacer esta guerra espiritual? Ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿De acuerdo? Cuando a usted le toca ministrar, vaya bien preparado. Usted se prepara también musicalmente, esa sería la segunda. Prepararse musicalmente, ensayar lo que fuera, ¿verdad? Con los cantores. Ensayar la música, ensayar la melodía, ensayar lo que se va a cantar.
¿verdad? Para que se entone debidamente. Y tercero, preparación bíblica. Léase la palabra de Dios, vaya a algún curso bíblico. Y entonces usted, cuando va a cantar, va a ser un salmista porque va a cantar lo que está en la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque a veces, como músicos, como cantantes, yo los escucho a veces cantar canciones que otros han cantado y que ni siquiera analizan y que después al final están diciendo algo contrario a lo que dice la palabra de Dios o contrario a lo que dice la doctrina de nuestra iglesia. Le pongo una canción. Y una vez se me ofendió un músico por esto. Yo dije esto: cuando una gente dice, algo está descendiendo, dice, eso es el Espíritu Santo. Yo le dije, mire, ahí hay un error en esa canción. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. No es eso, sino es ese. Es una persona, tercera persona de la Trinidad. Esa es nuestra doctrina. Si usted trata al Espíritu Santo como una cosa que está bajando, está mal. ¿Entiende? Entonces, quien compuso eso a lo mejor ni siquiera se asesoró de alguien que fuera teólogo para que le corrigiera la letra y después todo el mundo la está cantando. Hubo otra canción, le digo, cuando dice, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Cristo viene en las nubes, su pueblo a levantar, y el que no esté sellado aquí se quedará. ¿Han oído esa canción? Eso es rapto y eso es teoría protestante. Y es mentira. Porque la palabra de Dios habla, en San Pablo a Tesalonicenses dice que Jesús vino a buscar su pueblo. Pero no habla de que se va a quedar aquí el que no esté sellado. Eso es invento. ¿Entiendes? Porque hay una secuencia en la Biblia que dice que primero va a ser renovada la faz de la tierra, lo decimos en la oración al Espíritu Santo. Y después, al final, cuando Jesús venga en gloria a juzgar vivos y muertos, nadie se va a quedar aquí en la tierra. Dice San Pablo que todos los elementos se derretirán. Perdón, San Pedro dice en su carta, todos los elementos se derretirán, es decir, que no va a haber nadie que se quede aquí, ni va a haber donde quedarse tampoco. No va a haber tierra, no va a haber nada. ¿De acuerdo? Entonces, cielo nuevo, tierra nueva primero, y después derretir todos los elementos, donde ya el Señor sí se lleva a todo el que esté viviendo en él. De acuerdo, entonces eso es importante analizarlo, porque si no estamos cantando cosas que no tienen nada que ver con nuestra doctrina. Es muy importante los músicos. Y yo le digo algo, si ustedes se convierten en salmistas y componen, el Señor le inspira algo. Siempre hay algo de usted que usted pone, porque para eso se llaman salmistas o agiógrafos. Los que escribieron la palabra de Dios, agiógrafos, eran personas de un tiempo, de una mentalidad. ¿De acuerdo? Y eso siempre aparece allí. Cuando usted compone, usted va a poner parte de lo suyo también. Parte de lo que les inspira el Espíritu Santo, pero también va a haber parte suya. Y yo siempre le decía a los músicos allá donde estaba, traten de buscar a alguien que los asesore en la letra. En la letra. Y yo he oído canciones en que tratan a Jesús como Padre. No he oído canciones, están hablando a Jesús como Padre y Jesús es el Hijo. ¿Entiende? He oído canciones en las cuales se están hablando cosas totalmente diferentes a lo que nosotros oímos en la palabra de Dios y oímos en nuestra doctrina católica. Por tanto, háganse, búsquense a alguien que le asesore, que les revise la letra. Que revise la letra. Y entonces así su salmo va a salir mejor. ¿De acuerdo? Como salmistas. En el grupo de oración, cuando llegamos a la parte de adoración, tenemos que guiar al pueblo con canciones que sean más que nada como pequeñas jaculatorias. La que estaban cantando ahorita, ¿cómo decía? Digno de alabar tu nombre, gloria y majestad sean dadas. O aquella canción de Martín Valverde que dice, gloria a Jesús el Señor. ¿Verdad? Nombre sobre todo nombre. Y todo eso es lo que repite. A veces hay gente que hace una canción que es un historial entero. Y una cosa ahí que no sé qué, no sé cuándo, dan unas vueltas por arriba y por abajo. Y el pueblo nunca se las aprende.
Porque acuérdense, salmistas y cantores, que el objetivo es hacer que el pueblo alabe. En la misa inclusive se dice esto, ¿verdad? Que por eso hay libros de canto en la misa puesto. Los americanos son perfectos en eso, porque ellos no solo tienen libros de canto en los asientos, sino ponen allí un letrero con los números de las canciones que van en la misa. Que la gente participe. Yo no sabía, no, mi esposa más bien no sabía leer música. Yo sí sabía. Entonces cuando llegamos por primera vez a las misas en inglés, yo abría mi libro de canto y yo le decía, mira, aquí se sube, aquí se baja. Esto es más sostenido y esto es algo breve. Y aquí va esto y es un silencio aquí y esto acá. Y entonces ella aprendió a leer un poquito en lo que es la música. Y eso es lo que hacen en los libros de música. Usted agarra un canto, un libro de eso, de canto, y al ratito está usted entonando la canción, porque está mirando allí las letras, cómo van. Y aquí en las escuelas le enseñan música a todos los muchachos. O sea, leer música. Y esto es importante. Ahí yo he encontrado músicos que no saben leer música, pero son buenos músicos. Tienen un oído tremendo, ¿verdad? Y eso es meritorio. Pero después habría que enseñarle. Yo participé hace unos años en un congreso, o una especie de... Es un congreso que se hace todos los años, o cada 2 años, que se llama el Congreso de Músicos Litúrgicos Hispanos del Este. Y corresponde Georgia, aquí, esta arquidiócesis pertenece a ese grupo. Y si no se ha reunido aquí, tendríamos que hacerlo quizá algún día. Estos músicos, ahí están metidos, ellos convocan a los músicos tremendos que tienen las grandes productoras de música. De lo que ustedes ven ahí en sus libros de canto en la iglesia. En el famoso libro que ustedes usan en la iglesia, ¿cuál es? Flor y Canto, ¿verdad? Flor y Canto. Esos que ustedes ven ahí que son compositores, ellos participan de estos seminarios. Rubalcaba, Peter Collard, muchos de ellos participan. Y ellos estaban allí para enseñarle a los músicos, a los cantores, a los salmistas, a hacer su trabajo. Yo estuve en un taller con Rafael Moreno, famoso cantautor católico, de la canción, quizá ustedes no lo conocen, pero sí conocen una canción de él, Sáname, Señor, líbrame del mal, ¿verdad? Esa canción, y hay varias de él muy famosas. Entonces, toda esta gente nos puede ayudar mucho si un día nos sentamos a convocarlos para que vengan aquí, a esta arquidiócesis. Porque el músico tiene que prepararse continuamente. El salmista, el cantor, tiene que ir mejorando. Mejorar su voz. Hacer gárgaras si quiere, ¿verdad? O sea, y hacer esto de que sube y baja con la A nada más y con la B y con la esto, para que la voz le vaya afinando más, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque está la parte técnica en la cual hacemos mejor trabajo para el Señor. Recuérdense que es para el Señor que hacemos las cosas y hay que darle lo mejor al Señor. ¿De acuerdo? Por eso es importante esta preparación. Voy a un punto ahora que es bien neurálgico aquí, yo no sé en otros lados. ¿Y cuál es? En que los que animan y los que dirigen el grupo de oración le han dado a los músicos como el papel número 1 de todo el grupo de oración. Y hay una confusión entre la palabra alabanza y canto. Oye bien, alabanza y canto son 2 cosas diferentes. Entonces la gente dice, ahora vamos a cantar la siguiente alabanza. Y no es una alabanza, ¿qué es lo que van a cantar? Un canto, porque por eso lo van a cantar. ¿Y cuál es la alabanza? Cuando el pueblo del Señor abre su boca y alaba a Dios. Esa es la alabanza. Pero como hemos puesto la palabra alabanza para ambos, para los cantos y para la alabanza de viva voz, entonces yo he ido a grupos de oración que lastimosamente solo cantan. Y el pueblo de Dios no alaba nada. ¿Y esto qué hace? Se empobrece el grupo de oración. Porque la gente no se lleva nada para la casa. ¿Entiendes? No se hace guerra espiritual. Entonces hay que tener cuidado con esto. Los que animan se convierten en ¿qué? En DJ. Solamente anuncian la próxima canción.
Yo he ido a grupos de oración que hacen eso, y qué lástima. Y llegan esto, hermanos, si les gustó la alabanza que acaban de tocar, ahora le va a gustar la siguiente, que es, y vienen y dicen el nombre. La alabanza que sigue es tal cosa, ¡aplauso! Eso es un concierto. Eso no es un grupo de oración. Y yo he ido... No, yo le voy a decir algo sobre eso, miren. Los encargados de la música, ustedes, deben conocer qué se va a hacer en el grupo de oración. ¿De acuerdo? ¿Qué van a predicar? ¿O cuál va a ser el motivo del grupo de oración? Eso es algo que yo quiero que ustedes vayan implementando. Y tengo que hablar un día con los coordinadores otra vez, para que el grupo de oración tenga cada semana un objetivo diferente. ¿De acuerdo? Y eso se puede hacer en un ciclo de 8 semanas. Una semana se puede dedicar solamente al perdón, o sea, a hacer un grupo de oración llevando a la gente al arrepentimiento. Otra semana se puede hacer solo adoración, trayendo el Santísimo. Otra semana se puede hacer una enseñanza, invitando a alguien que dé una enseñanza bíblica o una enseñanza doctrinal. Otra semana la podemos dedicar, ¿verdad? De pronto a otro tipo a sanación, digamos. Sanación espiritual, sanación interior, lo que fuera. Entonces así va la cosa. Y cuando llegue alguien a predicar, ya va dentro de ese mismo ritmo. Y la música va dentro de ese mismo ritmo. Y entonces el grupo de oración tiene una secuencia diferente cada semana. Se va llevando esa secuencia por 2 meses. Eso lo hicimos allá donde yo estaba y eso da un resultado excelente, porque la gente ya no se va a aburrir. Porque lo mismo toda la semana, la gente dice, ahora viene tal cosa, ahora viene tal cosa. La gente es así, somos los seres humanos así. Nos aburrimos cuando nos repiten lo mismo. U otra vez, más de lo mismo decimos. Entonces, pero eso tiene que ser un acuerdo entre ustedes como músicos, entre los que están animando y entre los coordinadores del grupo de oración, los servidores. Prepararse. Esta semana vamos a hacer guerra espiritual, vamos a hacer batalla espiritual. Todo el mundo se prepara para eso. Y el que va a predicar va a hablar de batalla espiritual. Y las alabanzas van a ser fuertes. Y la música va a ser también esa misma línea. ¿Entiendes? Entonces esa combinación debe haber. Para que el grupo de oración tenga la consistencia, la fuerza y la variedad que necesita. Ya ven, le estoy complicando la vida a ustedes. Pero debe ser así porque es muy fácil nada más llegar con el instrumento y darle. Lo que salga. No, así no. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Es muy importante. Ustedes son no el centro del grupo de oración, sino el apoyo. El apoyo en la música. ¿De acuerdo? Muy importante. Entonces, no pueden quitar nunca la palabra del animador. Es importante si después del grupo de oración notamos que el animador como que se le olvida que hay alguien más en el grupo y que la música tiene su parte también. Eso pasa también. Hay animadores que alaban y dan vuelta a lo mismo y dan vuelta a lo mismo y entonces el músico tiene que hacer como para que le dé espacio. ¿Entiende? Porque yo lo he visto también a los animadores a veces así. Que no se callan y al final se siente que la alabanza está como hasta hueca. Porque están repitiendo lo mismo. Entonces tiene el músico que hacer para que como que medio suelte. ¿Verdad? Entonces, eso puede ser cortesía, ¿verdad? Entre uno y otro, que se miren. A veces ni lo miran como para seguir ellos, ¿verdad? Ahí están los músicos, etcétera. No, tiene que haber una comunicación. Bendito sea Dios. Muy importante. Porque si no, va a haber una sobreposición de uno y el otro, y como una pelea por el micrófono. Y esto sí es feo, de verdad es feo. Yo a la vez que he ido a grupo de oración que veo eso, salgo decepcionado. Porque el espíritu no se mueve cuando hay esas peleas. No se mueve. Sino es que la gente sale, pero alarmada. Miren, si en su canto, después que usted finalizó un grupo de oración, alguien se le acerca y le dice, hermano, hermana, cuando usted cantó, se me crisparon los pelos. Yo sentí una presencia grande. Usted está haciendo su trabajo como músico. Porque miren que el rey David tocaba la cítara, cantaba esos salmos, y el mal espíritu que tenía Saúl se alejaba. Y así tiene que ser con la música. Yo he ido a veces a grupos de oración y a eventos donde con una canción ya usted tiene. A usted se le elevó el espíritu y a usted como que se le fue todo.
Se sintió que hizo algo, se fue un demonio ahí, ¿verdad? Porque es la música la que está contribuyendo a eso y ese sería el objetivo. Entonces, yo me gustaría que después ustedes, junto con el hermano que lo está coordinando, formaran algún equipo donde revisaran un poco las canciones que se están usando en los grupos de oración. Yo tengo una emisora de radio y tengo que colocar música ahí. Lastimosamente a veces no hay canciones católicas en determinados temas y tengo que sacar de música no católica y ponerla. Porque digamos ustedes que yo estoy hablando del tema de la reconciliación o de ser una persona adorador. ¿Cómo ser adorador? Lo que fuera, ¿no? Por ponerle un tema. Entonces al final yo agarro el tema, por ejemplo, de Jeremías, el barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Entonces voy a buscar una canción católica para ponerla de fondo o después del tema y no la encuentro. Entonces, ¿de dónde tengo que sacar? Del otro lado, canciones cristianas. La renovación se alimentó al principio de canciones cristianas. Alabaré es eso. O la que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, ¿verdad? Son canciones que vienen de la iglesia protestante. O cualquier otra. Andaba por un camino angustiado y sin fe, y me encontré con un amigo, me dijo, te ayudaré. Esas vienen de allí. Pero la iglesia católica, sabiamente, algunas de ellas las bautizó. Porque dice, tengo un amigo que me ama. Y después dice, yo tengo una madre que me ama. Eso no lo dicen ellos, eso lo añadimos nosotros, ¿verdad? O sea, la bautizamos un poco esas canciones. Pero hay veces que agarramos canciones así como vienen. Y yo le digo algo, yo he notado cuando oigo una canción hecha por un cantautor católico, que hay una unción más profunda, más fuerte. Yo lo he notado eso. Entonces usted no sabe, no sé si ustedes lo notan. Y sí me gustaría que formaran un equipo de ustedes, en los cuales se sentaran a analizar las canciones que vamos a traer para los grupos de oración, que vengan de otro lado. No es que esté prohibido, porque ellos son cristianos también, ¿de acuerdo? Son cristianos también, pero no podemos agarrar todo sin pasarlo por el tamiz, por el discernimiento. Pero el discernimiento no se lo vamos a dejar al grupo, el ministerio de música de este grupo, no. El discernimiento tiene que venir a nivel diocesano para ayudar a que se haga un buen discernimiento. Y entonces sí, incorporar canciones que nos ayuden. Eso es lo que decía el obispo que ustedes tenían antes como asesor, que alguno de ustedes me preguntó alguna vez. Pero el obispo, el que era antes el asesor, me dijo que si ayudaba al pueblo de Dios, está bien. Yo estoy de acuerdo con él, si ayuda, pero ¿a quién determina que ayuda? ¿Quién determina que ayuda? Tiene que ser un equipo que en oración comience a analizar las canciones y diga, mira, esta canción nos puede ayudar. Nos puede ayudar en un retiro, nos puede ayudar en un seminario de vida en el Espíritu, nos puede ayudar en un concierto, en un evento. Vamos a montar esta también. Y esto es muy importante porque si no estamos metiendo cualquier cosa. Y al final, oiga esto, como le dije yo a alguien que me dijo, ay, ¿pero por qué no podemos cantar estas canciones? Yo le dije esta frase. Los católicos estamos matando de hambre a los cantautores católicos. ¿Saben por qué? Porque si cantamos las más canciones de los que vienen de afuera, al final eso es lo que le va a gustar a la gente. Y entonces ustedes, cuando ustedes compongan, nadie le hace caso. Los CDs se les quedan por ahí todos. Porque ya le afinamos el gusto a la gente por esas canciones que vienen de fuera. Pues no, miren, qué bello. Cuando el hermano estaba aquí ahorita, las dos canciones que cantó, que yo oí, las dos eran de cantautores católicos. Si no me equivoqué yo, una de ellas era de John Carlos y la siguiente de Atenas. Así es, tenemos que caerle atrás arriba. Yo conocí un ministerio de música carismático que nada más miraba qué cantaban los cantores famosos evangélicos, millonarios, y lo que sacaban ellos, eso lo sacaban ellos de una vez en el grupo de oración. Ahí estaban, pendientes de lo que esa gente sacara. Y yo los corregía, les decía, eso no puede ser así. Compongan ustedes son salmistas.
Siéntense a componer. El Espíritu Santo los va a asistir. Ustedes si quieren cuando se acuesten esta noche digan, Espíritu Santo, regálame una canción, please. Necesito una canción para el grupo oración. Y ustedes van a ver que cuando amanezca en la mañana ahí la tienen. Ahí la tienen. Yo conozco una señora que ella no es cantante, no es músico. Sin embargo, ella le pedía canciones al Señor, el Señor se las regalaba, cantidad de canciones. Y ella cuando tenía una buena cantidad, buscó un músico y el músico le puso, ¿verdad?, la parte musical, y qué bello, y sacó un CD, no se le vendió mucho, pero ahí están las canciones. Ella hizo lo que el Señor quería, porque el objetivo no es sacar muchos dividendos, el objetivo es hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, muy importante que ustedes se dispongan con su mente, su corazón, diciéndole al Espíritu Santo, yo quiero ser un salmista. Regálame canciones, como decía San Pablo, que el Espíritu pondrá en su boca himnos inspirados. Y ustedes la van a tener. Y van a salir de aquí. Pero ya porque se metieron en la sintonía de la oración personal, de preparación musical y preparación bíblica. Van a ver cómo esto trabaja. Si nosotros logramos que ustedes entren en esta línea de ser cada vez mejores cantores y salmistas, estoy seguro que en el futuro vamos a preparar eventos en los cuales ustedes se preparen más y vamos a tratar de certificarlos. ¿Ustedes no se han fijado que entre los americanos, los que cantan en la misa, los que hacen, los que están tocando allí el piano y lo demás, ellos reciben un salario? Cuando intentamos hacer eso en la otra diócesis, ¿sabe qué nos dijeron los pastores? ¿Dónde está el certificado de esa persona? Y este es el que llegaba temprano, el que montaba todo el equipo. Eso hacen ustedes cuando participan en la misa. Montan todo el equipo de sonido, hacen todo, preparan sus canciones y al final, ¡ay, qué lindo hicieron! Y los músicos americanos se llevan su salario a la casa por lo que están haciendo. Y no lo dice el Señor, que el predicador, que el profeta se merece su vaso de agua, aunque sea, ¿verdad? El que vive para el altar, que reciba algo del altar también, ¿de acuerdo? Pero necesitamos prepararlos. Y entonces en este tren de acción, lo que vamos al final es buscar que ustedes sean certificados también. De alguna manera, vamos a ver por dónde sacamos. Y si ustedes ya son buenos músicos, y buenos salmistas y buenos cantores, ¿por qué no? Vamos a prepararlo más, para que puedan hacer un buen trabajo dentro de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Vamos ahora a las preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. A ver, tírenme los